En 2014, tras el primer gobierno del FMLN bajo la conducción de Mauricio Funes, la reforma integral al sistema de salud se colocó al centro de una estrategia que se suponía enfrentaría la escasez de medicamento y la falta de cobertura del servicio en las zonas más desprotegidas socialmente hablando. ¿Qué ocurrió después de 10 años y cuáles son los desafíos para la nueva administración que liderará el presidente Nayib Bukele? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar este martes en la noche sobre la salud pública y el reciente nombramiento de la nueva ministra de Salud a partir del 1 de junio. En 2014, decíamos ya, tras el primer gobierno del FMLN bajo la conducción de Mauricio Funes y después en el seguimiento que hizo Salvador Sánchez Serén sobre ese sistema integral de reforma al sistema de salud, pues se colocó como una estrategia y entonces es importante hacer esa valoración. Desde luego, lo que tiene que ver con el nombramiento que está haciendo el presidente electo Nayib Bukele, que toma posesión el 1 de junio. Para conversar sobre estos temas, queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Milton Brizuela. Él es el presidente del Colegio Médico en nuestro país. Milton, bienvenido. Buenas noches. Gracias, William. Un placer compartir contigo y tu audiencia esta noche. Excelente. También agradecemos al doctor Miguel Majano. Él es el vicepresidente del Colegio Médico y está con nosotros. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, por la oportunidad. Excelente. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en los últimos días y algo que fue bastante dramático. Lo que ocurrió allá en San Miguel, en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel el fin de semana anterior, que literalmente un sector específico ahí se inundó después de una fuerte tormenta allá en San Miguel. Creo que tenemos esas imágenes para mostrarlas, lo que ha pasado el fin de semana. Prácticamente colapsó el sistema de drenaje y el agua estuvo cayendo, pero a torrentes, sobre todo ahí en el área de cuidados intensivos y otros sectores, ¿no? Hemos visto a los médicos, las enfermeras, los trabajadores de ahí, del hospital, haciendo todo el esfuerzo por primero sacar a los pacientes, evacuarlos, porque era lo más dramático, y luego tener que evacuar el agua, todos los productos, los insumos que se tenían en el lugar. Bueno, eso fue una situación sin duda alguna muy dramática. Y esto está viendo las imágenes, no necesitan mayor explicación. Eso es lo que ha ocurrido el fin de semana allá en la ciudad de San Miguel, en el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué es lo que hemos conocido inmediatamente después de lo que ha ocurrido? La versión oficial ha indicado que supuestamente desde el tercer piso del edificio contiguo, pues lanzaron basura, incluso encontraron Pampers supuestamente, que estos terminaron convirtiéndose, obstruyendo todo el sistema de drenajes, y eso habría provocado entonces que ante la cantidad de lluvia, pues el agua y esto colapsara. Tenemos, a propósito de esto, declaraciones de Ana Orellana Bente, quien será a partir del 1 de junio la ministra de Salud de nuestro país, donde ha dado declaraciones este mismo día y se ha referido a ese tema en particular. Así que ahí vamos a escuchar en este momento. Primero arreglar la casa, ¿verdad? Porque hay desorden. Mejorar la calidad de la atención, la calidez de la atención, la provisión de los servicios, ¿verdad? Tener la capacidad de estar jugando con todo esto. Hay que ver qué es lo que está pasando con el presupuesto asignado, ¿verdad? A lo que es mantenimiento correctivo y preventivo. Todas las instituciones tienen la obligación de presentar un plan, ¿verdad? Recuerden que hay una ley de higiene industrial y tiene que ser presentado un plan de mantenimiento. Lastimosamente no tenemos una postura oficial de las actuales autoridades. Yo creo que si el 31 de mayo llega su gestión, tendrían que actuar de oficio en todo. El presidente Nayib Bukele ha tenido una muy buena relación con el Colegio Médico, ¿verdad? Y esperamos sentarnos con ellos para platicar y cuáles son sus expectativas, tomar en cuenta su opinión, pero lo importante es que encontremos un punto medio, un punto en común, donde ellos no se sientan afectados en su derecho a un salario digno, pero tampoco se afecten las finanzas de la institución. Bueno, escuchábamos declaraciones de la doctora Ana Orellana Bente, ministra de Salud a partir del 1 de junio, y hay dos situaciones, Milton, que habría que analizar, ¿no? Una es, obviamente, que
quiero que lo veamos de inmediato y tiene que ver con la situación de lo que ha ocurrido allí en el hospital de San Miguel, cómo lo han analizado ustedes, y después hablar ya también del nombramiento que ha hecho el presidente Bukele de Ana Orellana Bende, que se ha estrenado con esas declaraciones y una situación bastante dramática. Ella ha hecho una visualización bastante general, digamos, y muy amplia de cómo está el sistema de salud, de cuál es su primera apreciación, y sin duda alguna también se refirió a esta situación del hospital. ¿La opinión? Bueno, nosotros lo hemos dicho en otros espacios que hemos tenido oportunidad de hablar. Lo que pasó en el hospital San Juan de Dios de San Miguel lo refleja la situación del sistema en general. Las mismas declaraciones de ellos lo que demuestran es una improvisación para la gestión de la función pública. Ahora están diciendo de que habían basura, había muchas cosas que las hubieran podido retirar antes si hubieran hecho un mantenimiento preventivo. Bueno, uno habitualmente en sus viviendas sabe que viene la lluvia, la época de lluvia, entonces uno hace revisa los casa, canales. ¿no? Se supone que en las instituciones hay planes preventivos, ¿no? Debería de existir. Debería de existir y si no existen es irresponsabilidad. Porque en esta situación particular se puso en riesgo la vida de varias personas. Las personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos fueron sacados de una condición que estaban controlados con respiradores artificiales a un espacio donde los estuvieron ventilando manualmente. Lógicamente estas personas corrieron riesgos. Gracias a Dios, según lo que dicen las autoridades, no pasó nada. Esperamos que así sea, porque desgraciadamente estamos ante un gobierno que va de salida, que habitualmente oculta información o da información equivocada a propósito. Entonces, esperamos que sea cierto que no haya sucedido nada y que este tipo de eventos, el próximo gobierno prevenga en toda la infraestructura, que haga una revisión de esta y haga la corrección necesaria en cada uno de los hospitales, porque este es un hospital. La semana pasada evidenciamos a través de noticias que, por ejemplo, el hospital de Chalatenango el ascensor no funciona. Tenían que, llevar en camillas o en sillas a las personas por las gradas para poder... Bueno, exactamente, vimos una fotografía del diario de hoy que lo publicó en el rotativo, donde mostraba justamente una persona que parece que estaba recién operada y estaba mostrando señales de expresiones de dolor, ¿no? Porque tenía que subir las gradas a pesar de que estaba siendo ayudado, pero bueno, recién operado. Y eso pasa en diversos hospitales. Pues nosotros hemos sido claros, dimos una conferencia de prensa la semana pasada por la preocupación de la crisis hospitalaria que vive nuestro país. Estamos claros que es una crisis profunda, donde hay dificultades en la infraestructura, donde hay desabastecimiento de medicamentos, de insumos médicos. La población lo sabe, por mucho que las autoridades sigan con la insistencia de negar la realidad, los médicos, todos los profesionales de la salud y los usuarios saben que lo que estamos diciendo es la verdad. El llamado al próximo gobierno es a que haga un análisis profundo de cuál es la situación real y que juntos, porque nosotros se lo dijimos al gobierno que va de salida y lo decimos al nuevo gobierno, siempre vamos a estar con la disposición de dar nuestro aporte técnico para resolver los problemas de la población, porque a ellos nos debemos los médicos. Ya. Doctor Majano, entonces usted coincide plenamente también entonces de que justamente lo que vimos reflejado en el hospital de San Miguel muestra entonces el nivel de precariedad que puede tener el sistema de salud en el país, o se trata de una situación circunstancial que puede ser aislada. Yo no creo que es circunstancial, porque la situación que se ha venido dando durante todos estos años, hoy le tocó a San Miguel. Recién inaugurado el Hospital Nacional de la Mujer, se inundaba, se iban las luces, no había agua, cuidados intensivos deficientes, un hospital de tercer nivel nuevo. Entonces vemos que los problemas no son, digamos, actuales, sino que ya venían desde hace mucho tiempo y que las autoridades en su oportunidad no tuvieron ver cómo podían resolver estos problemas. La precariedad que existe ahorita en los hospitales o en el sistema de salud no es ahorita que ya se va. Nos dejan una situación en salud
bastante difícil porque, como dijo el doctor Brizuela, vamos a ver qué nos ofrece a la población, no a nosotros como colegio médico. Sí. Ahora bien, un tema es la infraestructura o la ineficiencia en la infraestructura y el otro tiene que ver con el tema de abastecimiento de medicinas. En este momento, ¿cuál puede ser el nivel en términos porcentuales de cobertura en el medicamento que se entrega ya prácticamente en las farmacias? Ellos están, el ministerio, las autoridades del ministerio dicen que tienen una cobertura de un 80 a un 90% de cobertura. En la versión oficial. En la versión oficial, ¿no? Siempre lo han defendido, pero la verdad no es así. Y lo más importante es que este es uno de los ejes de la reforma de salud, ¿verdad? Medicinas y vacunas. Y eso no se ha visto, porque hay un montón de unidades de salud en donde este mes hay vacunas, otro mes no hay vacuna. Entonces, se redujo una vacuna de, tanto se ha hablado del neumococo, para ahorrar, digamos, $500,000 y pasar de una vacuna que tenía una mejor cobertura a una vacuna con menor cobertura, pero aún así no existe la vacuna. Entonces, si hacemos un análisis de todo lo que es la parte de las unidades comunitarias, de los hospitales, habría que valorar que este eje de la reforma de salud, que tanto se ha mencionado, no está cumpliendo. Entonces, la reforma de salud no es más que un nombre, porque todos los 8 de los que componen los ejes de lo que es la reforma de salud, si los analizamos uno por uno, aparecen las deficiencias, recursos humanos, medicina, en fin. Sí. Entonces yo creo que es bien importante hacer ese análisis y que las nuevas autoridades lo sepan, porque nosotros como colegio hemos estado pendientes de todas estas situaciones. Y vamos a seguir poniendo el dedo en el... Quedémonos en ese punto. Sí me interesa que abordemos la perspectiva de la reforma integral de la salud, qué es lo que queda para la nueva administración. Pero después de la pausa hablemos un poco sobre el perfil de la ministra electa, la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, un poco que nos expliquen ustedes cuál es la visión que tienen sobre ella, sobre su perfil, sobre su trabajo, las perspectivas que se esperan a futuro. Vamos a una pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Bien, les decía entonces a ambos, les dejaba plantear la inquietud, la doctora Ana Orellana Bendec. Ella es la nueva ministra de Salud a partir del 1 de junio. Y bueno, Milton, saber un poco, digamos, si... Claro, el presidente Bukele, por eso fue electo, ¿no? Pero no necesariamente está obligado a hacer consultas, pero quería preguntarles a ustedes si en especie de una forma de deferencia o alguna otro tipo de actitud, el presidente Bukele consultó al gremio médico, por ejemplo, del perfil de la doctora, o ustedes lo conocieron esto hasta justamente el día de ayer. Bueno, nos enteramos, al igual que el resto de la población, a través de los medios de comunicación, bueno, a través de Twitter, que es la forma que el presidente está comunicando la mayoría de sus ministerios. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de reunirnos antes de las elecciones con el presidente Bukele y su equipo técnico, donde estaba la doctora, y posterior a que ellos ganaron las elecciones, nos reunimos con el equipo técnico, donde ella nos hizo una presentación. O sea, la doctora Orellana Bendec ya estaba incorporada al equipo. Ya estaba incorporada a una mesa técnica, sin que nosotros supiéramos que ella iba a ser la designada en ese momento. Nosotros hemos tenido pláticas porque el Colegio Médico, tú sabes que preparó una propuesta de soluciones de los problemas de salud, se los presentó a todos los candidatos en contienda y ahora esperamos que el gobierno entrante lo tome como un insumo y que le sirva para resolver esos problemas. El presidente Bukele también recibió la propuesta. Él la recibió la propuesta posteriormente porque no asistió al evento. Pero sabemos por el equipo técnico que la han revisado ellos y que parte del proyecto que piensan desarrollar lo han tomado de esta propuesta. Entonces, en base a eso, se los dijimos a ellos y lo decimos públicamente. Sí. Nuestra gremial está con toda la disposición de aportar soluciones a los problemas sin perder nuestra independencia crítica, que creemos que es indispensable para una democracia. Estamos claros, no pensamos ni pretendemos, digamos, cogobernar
y estamos dispuestos a dar nuestros aportes técnicos en ese sentido. A la doctora, lógicamente, le deseamos lo mejor, porque si a ella le va bien, le va a ir bien a muchos salvadoreños que en realidad son las personas que más necesidades tienen. En su trayectoria sabemos que ha tenido antecedentes de trabajo sindical, conoce principalmente el sistema del Seguro Social. Esperamos que se rodee de un personal técnico capaz para que sacar adelante a flote este gran compromiso que han asumido. Decirle a la doctora y a todo su equipo técnico, están asumiendo un gran compromiso. La población confió en el presidente Bukele y en ustedes, que él los ha designado para estar en la función pública, y nosotros como ciudadanos con conocimiento técnico siempre vamos a estar dispuestos a colaborar, pero también a exigirles que cumplan lo prometido. Ahora, el hecho que la doctora incluso haya sido secretaria general de Simetriz, de alguna forma eso les da a ustedes, no sé, algún nivel de confianza, o por lo menos de saber de que están tratando con una persona que conoce perfectamente también los problemas del sistema de salud, tal vez no en la globalidad, porque ella era con el Simetriz, con el Sindicato de Médicos de Seguro Social, pero ¿les da a ustedes algún nivel de confianza? Pues lo que pasa es que tenemos antecedentes que no fueron que fueron negativos en ese sentido. ¿En qué términos? Acuérdense que el doctor Mata Bennett fue presidente del Colegio Médico y de ahí saltó a ser candidato a la vicepresidencia de la República por el FMLN, y después fue diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa, y jamás nos ha representado como médico. Por los antecedentes entonces de otros dirigentes. Entonces esperamos que la doctora actúe diferente. El doctor Sea Ruanet, por ejemplo, estuvo en el Colegio Médico, estuvo en Simetriz y se comportó de una forma nefasta en contra de sus mismos colegas. Entonces, el llamado a las nuevas autoridades es eso. Somos colegas, sabemos cómo se pueden resolver los problemas de salud de la población, esperemos trabajar en armonía. Bueno, y a propósito de esto, tenemos un comunicado que lo firmó el Sindicato de Médicos Trabajadores de Seguro Social Simetriz, está ahí en pantalla, dice: felicita a la doctora Ana Orellana Bende que por el nombramiento. Dicen ellos que la doctora Bende fue secretaria general del sindicato y actualmente continúa siendo un integrante del mismo, por lo que conocen su trayectoria de lucha en defensa de la salud del pueblo salvadoreño, y así como su trabajo y compromiso por los derechos del gremio. Como Simetriz, obviamente expresan que se sienten orgullosos de que con este nombramiento se estén reconociendo los méritos de una mujer con amplia trayectoria de lucha sindical. Doctor Majano, insisto en esta parte, ¿no? ¿Hasta qué punto esto le genera alguna identidad? El doctor Brizuela obviamente lo está diciendo, que en términos de antecedentes por otros casos, pues sí, no, pero no sé, ¿ustedes hay una especie de beneficio de la duda, o cómo se le puede llamar? Pongámosle el beneficio de la duda. Esperemos que se siente y cómo van a ir surgiendo las ideas y las situaciones, porque también hay que tomar muy en cuenta que bien por Simetriz que la apoya, pero que no se olviden que no va para el Seguro Social, sino que va para el Ministerio de Salud. Y desde ese punto de vista, pues nosotros como colegio médico tenemos que estar pendientes no solo de lo que es el Ministerio de Salud, sino que también de todo lo que atañe a lo que es salud en general. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que hay que darle el crédito de la duda para ver cómo va a ser su respuesta y cómo va a ser su filosofía. Como se mencionó, vamos a ver qué tipo de asesores van a tener. Pero sí, hay que darle la oportunidad para que ella se siente y que defina. De hecho, ya lo dijo ella en el reportaje, que espera sentarse con nosotros para ver cuáles son nuestras expectativas. Nuestras expectativas están plasmadas en el proyecto de salud que se les entregó, ellos lo tienen. Entonces, es de analizar. De hecho, nosotros, el plan Cuscatlán que tiene lo que es el proyecto de salud, es coincidente con algunas propuestas que nosotros hemos hecho como colegio médico, propuestas que se hicieron a través de sindicatos, a través de los decanos de las facultades de medicina, propuestas de las diferentes especialidades médicas. Entonces, desde ese punto de vista, ellos ya tienen nuestra visión.
nos vamos a sentar, tal como dijo la señora ministra, para poder definir en realidad las coincidencias y sacarlas adelante. Bueno, excelente. Vamos a hacer otra pausa comercial cuando regresemos. Bueno, diagnósticos hay cantidades, ¿no? O sea que este país en todas las áreas está, yo creería, hiperdiagnosticado. Entonces, un poco saber si aquí lo que hay que diseñar entonces es una agenda en común, en la que obviamente desde la perspectiva de gobierno, esa agenda en común coincida con lo que ustedes pueden proponer. Lo vamos a platicar después de la pausa porque uno piensa de inmediato, ¿cómo superar el tema de desabastecimiento crónico en la entrega de medicamentos, cómo superar este problema crónico de falta de cobertura total del sistema de salud público en el área rural? ¿Qué pasó con la reforma integral de la salud, que tanto se ofreció como una posible solución a esto? Los famosos ECOs. ¿Qué han significado los ECOs? ¿Continúan los ECOs o no? ¿Qué implicaciones ha tenido, por ejemplo, el tema de la seguridad pública para el despliegue de los ECOs? Vamos a una pausa, volvemos. Este martes, Violeta Mengíbar, ministra de Salud saliente, quien ejerce todavía hasta la medianoche del 31 de este mes, hizo referencia sobre la situación de cómo está el sistema de la salud pública, particularmente en lo que tiene que ver de la manera de cómo se está enfrentando algunas situaciones. En el caso del aparecimiento de varios casos de paperas, hizo referencia al tema de la tifoidea, pero hay algo en particular. Ella insistió en descartar que se establezca una especie de emergencia por el tema de las paperas, por ejemplo. Tenemos declaraciones que justamente Teleprensa recogió este día de la ministra, todavía actual ministra Violeta Mengíbar, que queremos escucharlas para que ustedes nos tengan una opinión, sobre todo porque estamos hablando de cómo queda el Ministerio de Salud en general en este país y cómo lo recibe el presidente Nayib Bukele a través de su ministra el próximo 1 de junio. Escuchemos. La parotiditis en El Salvador no es un problema de salud pública. Cualquier persona que sabe de salud pública no va a declarar una emergencia por las paperas en El Salvador. Por favor, ¿verdad? Eso no. Hay que analizar el por qué se aumentaron unos casos, pero no para decir ahorita que hay que declarar una alerta. Pregúntele a cualquier salubrista, a OPS, por ejemplo, y no hay ninguna recomendación de declarar alerta por las paperas. No es cierto, le insisto de que no es un problema de salud pública en El Salvador. ¿Se descarta una epidemia entonces? Se descarta una epidemia, definitivamente. Hay un programa de vacunación que las previene, hay una cantidad importante de fuentes que producen la parotiditis. En el 2018 fueron 802 casos y en el 2019 1081 casos, o sea que tenemos un incremento del 35%. Eso lo tuvimos también el año pasado y hay una tendencia que va disminuyendo. Y la población tiene que tomar las medidas que a nosotros hemos dicho bastante frecuentemente, porque hay mucho de ello en la responsabilidad de cada quien, en lo de lavado de manos, en lo de cuidar a su familia. Bueno, estaban las declaraciones de Violeta Mengíbar, la ministra de Salud. Doctor Majano, entonces, ¿cómo interpretar o analizar estos datos? Ella dice algunos casos, habla de, se le consulta a sus libristas, pues no habría ningún salubrista que pudiera decir que esto lleva a una situación incluso de alerta. Bueno, con las declaraciones de la señora ministra, lástima que no dijo qué tipo de población es la afectada. Pero ¿cuál es la afectada? ¿Qué tipo de población? ¿Qué tipo de población es la afectada? Nosotros como colegio médico tenemos informes de que el grupo de 19 años en adelante a los 35 es la población donde más casos se han presentado de parotiditis. ¿Por qué no una alerta? Bueno, pero esta gente, este grupo es la gente productiva y entonces esta gente productiva prácticamente no asiste a los trabajos. Entonces, desde ese punto de vista es un problema de salud. Aparte de las posibles complicaciones que se puedan dar, ¿verdad? Que un salubrista no pueda decir de que no se tenga que decretar una alerta, es claro que se debe de detectar una alerta, porque todo caso que salga de lo normal hay que emitir medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué tal si esto fuera en los colegios? Fuera una epidemia entonces. Si fuera con los niños, yo creo que ahí definitivamente sí estuvieran preocupados. Pero como es una población bastante alta, bastante joven, la productiva es la que está siendo afectada desde ese punto de vista. Yo creo que a todo problema de salud se le debe de dar la importancia requerida. ¿Y en este caso no se está exagerando, doctor? Ella dijo que habían aumentado de 800 a 1000
y tantos casos este año. Sí, 35% hablaba. 35%. Es responsabilidad del ministerio ver que ese 35% no se dé. ¿Por qué? Porque tienen el esquema de vacunación. Y si tenemos un esquema de vacunación, significa que las coberturas no se están dando. Entonces, ¿qué explicaciones le podemos dar entonces a ese incremento de paperas o parotiditis? Sí. Doctor Brizuela, entonces, ¿cuáles, decíamos hace algunos minutos, cuáles deberían de ser los puntos de agenda de coincidencia que deberían existir ahí para que la nueva ministra pues los considere como tal, ¿no? Y claro, estamos hablando del tema de las epidemias, que es una situación que es de emergencia, ¿no? De primera línea. Sí. Y uno pensaría, bueno, hay que entrarle ya de emergencia a esto, ¿no? La nueva ministra de Salud tendrá que trabajar duro a partir del 1 de junio en este caso. Pero, ¿qué pasa con el resto de la reforma integral de la salud? Bueno, primero, antes de responderte, William, a mí sí me gustaría hablar sobre las opiniones de la señora ministra. Sí, sí. Lamentar la actitud de ella queriendo minimizar una enfermedad que, además de que puede dejar secuelas, deja gastos al país en cuanto a incapacidades. Aquí tenemos nosotros una correspondencia que le envió el Coordinador Regional de Vigilancia de Salud al Director Regional de Salud Metropolitana, donde él menciona que hay un incremento de casos de parotiditis. Él menciona que en el área metropolitana hay 320 casos para un incremento de 19 veces en comparación al año pasado. El año pasado en el área metropolitana habían 16 casos. ¿Sí, ¿Se puede mostrar a cámara? Sí, sí. Sí, creo que es importante. Este es algo que nos hicieron llegar a nosotros colegas que trabajan con ellos, ya que nosotros cuando hicimos la denuncia como colegio médico, dijimos que en el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, donde ellos tendrían que reportar estos casos, no existían datos. Sí. Ahora estamos hablando en este memorándum el día 20, lunes 20. Sí. La señora ministra, cuando estaba hablando de casos, me imagino que estaba hablando de fiebre tifoidea, porque no son los casos de parotiditis, que también es algo que hay incremento por arriba de lo normal que ha tenido tradicionalmente el número de casos. Entonces, el llamado es a que hagan su trabajo. Si nosotros como gremial no nos interesa andar decretando alertas, ellos mismos en este informe él le dice que primero tiene que preparar al personal de salud para que sepa identificar esta enfermedad, y que en caso de presentarse con conglomerados en instituciones públicas o privadas, se debe evaluar con el CIBASI o la región la vacunación de grupos susceptibles. Lo han estado haciendo, porque este caso se han dado en algunas universidades, en algunos call centers, y han llegado a vacunar. Lo que pasa es que están ocultando información, y esa es una forma de actuar irresponsable. En cuanto a los avances o no avances que se han tenido, pues este tipo de enfermedades infecciosas solo refleja que las inversiones que se han hecho no han sido efectivas. Desgraciadamente se han gastado una gran cantidad de dineros en la implementación de un programa de atención primaria como son los ECOS, los equipos comunitarios de salud, y no lograron implementar ni el 30% de lo que habían prometido que iban a implementar. Nadie ha hecho un estudio de costo-efectividad de esta política pública. Como bien tú lo mencionabas, William, el tema de la violencia social y la inseguridad que existe en el territorio es un tema que dificulta el trabajo de los equipos comunitarios. Nosotros tendríamos que evaluar la continuidad de esta política pública o la modificación de esta. En el caso de los ECOS, los equipos comunitarios, que es un proyecto importante que diseñó la administración desde la administración Funes y se continúa en actual, ¿se encuentra paralizado o no? No, hay cerca de 500 equipos comunitarios de salud. Lo que pasa es que a nosotros no nos parece, digamos, una buena medida que existan equipos comunitarios especializados, cuando nosotros tenemos... O sea, la concepción de los ECOS no es la más adecuada. Los ECOS básicos, los equipos comunitarios básicos, que son los que llevan un médico general, una enfermera y un promotor de salud, esos equipos básicos creo que se puede continuar. Pero sin considerar al especialista. Es que las especialidades
no pueden ir a resolver problemas a las comunidades, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es preparar a los médicos que tienen el contacto con la persona para que sepa ayudar y promover la salud, ayudar a prevenir las enfermedades, a identificar en forma temprana las enfermedades y que sepa a dónde lo va a referir. Pero eventualmente entonces la posibilidad de expansión de ECOS ha estado también de alguna forma delimitada por la situación de violencia, de inseguridad. No, yo creo que el problema ha sido presupuestario, porque esto ellos lo iniciaron sin haber hecho un incremento sustancial del presupuesto para invertirlo en esto. Ellos lo iniciaron con puros préstamos. Entonces, ahora ya no le pudieron dar continuidad porque los fondos... Se agotó el préstamo. Los fondos de los préstamos se agotaron. Sí, porque justamente era una de las críticas o cuestionamientos que se hacía a la reforma integral de la salud durante la administración Funes, que como estaba fundamentada en préstamos internacionales, pues obviamente eran fondos finitos, ¿no? Sí. Entonces después había que continuar esta reforma, pero asumiéndolo con dinero ya propio. Sí. Bueno, nosotros hemos visto un incremento sustancial del presupuesto. Cuando el FMLN llegó al poder, el presupuesto de salud rondaba los 325 millones de dólares. Actualmente rondan los 650 millones de dólares el presupuesto de salud. Desgraciadamente, el 65% de este presupuesto se gasta en remuneraciones, en salarios. Entonces, muchos de estos salarios son personas que ellos en forma arbitraria le subieron los sueldos al máximo por escalafón. Además, muchos activistas políticos que fueron contratados, personal no técnico operativo, o sea, que no brinda atención a la población, que es lo que se debería de contratar más. Bien, debemos hacer la última pausa comercial, volvemos al cierre. Bien, la ministra Ana Orellana Bendek, la ministra de Salud entrante, ella habla de que hay que ordenar la casa, reflexiona sobre qué pasó con el presupuesto en el tema de mantenimiento preventivo y correctivo y hace referencia en términos generales a esto de ordenar la casa. Doctor Majano, ¿cómo se ordena la casa entonces en la salud pública en nuestro país, sobre todo si se habla de presupuesto? ¿Cómo está la distribución del presupuesto? ¿Con qué personal es que se cuenta en el Ministerio de Salud a nivel nacional? Bueno, estamos entendidos de que son alrededor de 30.000 miembros que trabajan en el Ministerio de Salud. Más o menos de estos 30.000 son 2.787 médicos generales, y hay 2.070 médicos especialistas. Tenemos enfermeras, 3.264 enfermeras, y auxiliares de enfermería son 3.922, por mencionar algunas especialidades. Sí. Pero es bien ilógico porque solo se tienen 482 odontólogos para todo el país, de la red pública. Sí. Entonces, creo yo que la ministra debe de hacer un análisis, un estudio exhaustivo, cómo va a encontrar estas condiciones, en primer lugar. En segundo lugar, en dónde está haciéndose la inversión que en realidad amerita, porque el recurso humano que se tiene ahorita de 30.000 está más dirigido a lo que es el área administrativa, personas que no son técnicas, personas administrativos que de alguna forma lograron meterse a la gestión. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la ministra tiene que hacer revisión de plazas para ver cómo está el presupuesto, para relacionarlo con el presupuesto, porque recurso humano capacitado se necesita para la reforma de salud, que ese es uno de los ejes. Ahora, evidentemente de los 30.000 empleados entonces en salud, más de la mitad quizás son entonces empleados administrativos. Empleados administrativos, y los empleados administrativos ayudan, pero lo que nos interesa también es la salud, ¿no? Que es lo que debemos de ver cómo se arregla. Doctor Brizuela, entonces, ¿cuál sería como el ABC para la futura ministra? Aquí hay que entrarle de inmediato. Ella tiene razón. Hay que reordenar el sistema. Tenemos que saber el perfil epidemiológico de cada región. En base a eso, conocer con qué contamos, cuántos equipos comunitarios de salud tiene, cuántas unidades de salud comunitarias tiene, cuántos hospitales están en esa zona, y iniciar en forma temprana la descentralización,
Nosotros lo hemos platicado con ellos. Nosotros consideramos que las redes de servicios que son indispensables para resolver el problema de salud, para poderlas integrar, estas redes de servicios tienen que estar dirigidas por el hospital local, que de ahí sea la cabeza de sus unidades de salud y de sus equipos comunitarios. Ese es el llamado principal. Nosotros estamos claros que la única forma que podemos sacar adelante la salud pública del país es con una atención primaria efectiva. Bueno, excelente. Se nos agotó el tiempo. Gracias, doctor Brizuela, por compartir gracias, con William. Un placer. Gracias, doctor Majano. William, buenas noches. Gracias. Bien, agradecemos a ustedes por su fiel sintonía. Les invitamos a que mañana en 8 en punto nos acompañe. Estará con nosotros la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde. Estará compartiendo con nosotros el trabajo de la institución. Hay que recordar que esta semana, pues, el presidente de la República saliente le entregó la información que supuestamente indicaría cómo queda cada ministerio del gobierno. Nos vemos mañana, 8 en punto. Buenas noches.